En las trincheras de la Primera Guerra Mundial, cuando millones de obreros se mataban entre sí en nombre de patrias que no eran suyas, Vladimir Ilich Lenin, exiliado en Suiza, tomó la pluma para explicar por qué el movimiento socialista europeo, que durante décadas había jurado lealtad al internacionalismo proletario, se había derrumbado estrepitosamente en agosto de 1914. La mayoría de los partidos socialistas, aquellos que en congresos internacionales habían prometido convertir cualquier guerra imperialista en revolución, votaron créditos de guerra y llamaron a defender la patria burguesa. Aquel espectáculo de traición no era un accidente, ni una simple cobardía moral de algunos líderes. Era la consecuencia lógica de un fenómeno económico profundo que había madurado durante los últimos decenios: el imperialismo. Este breve ensayo, titulado originalmente «¿Hay vínculo entre el imperialismo y el oportunismo que ha triunfado tan vergonzosamente en el movimiento obrero?», y conocido hoy como «El imperialismo y la escisión del socialismo», es una de las piezas más agudas y concentradas que Lenin escribió durante la guerra. Publicado en diciembre de 1916, en plena matanza, cuando la Segunda Internacional ya había muerto de facto, Lenin no se limita a denunciar la traición. Va al fondo del asunto y demuestra, con la precisión de un cirujano, que el oportunismo que llevó a tantos socialistas a abrazar el chauvinismo no surgió de la nada, sino que tiene raíces materiales concretas en la nueva fase del capitalismo, el imperialismo como capitalismo monopolista. Lenin retoma aquí las ideas que había desarrollado meses antes en su obra mayor, El imperialismo, fase superior del capitalismo, pero las aplica directamente al drama que estaba viviendo el socialismo europeo. Si en aquel libro describía los 5 rasgos esenciales del imperialismo: concentración de la producción en monopolios, fusión del capital bancario e industrial, exportación de capitales, reparto monopolista del mundo y culminación del reparto territorial, en este ensayo los conecta con la aparición de una capa privilegiada dentro del proletariado de los países imperialistas, la llamada aristocracia obrera. Gracias a las superganancias que los monopolios extraen de la explotación de colonias y países dependientes, la burguesía de unas pocas potencias ricas puede permitirse conceder migajas a una minoría de trabajadores cualificados, salarios más altos, condiciones algo mejores, acceso a ciertos beneficios sociales. Esa minoría, que vive relativamente cómoda comparada con las masas oprimidas de Asia, África o América Latina, tiende a alinearse con el orden existente. De ella salen muchos de los cuadros sindicales, cooperativistas y parlamentarios que, en lugar de preparar la revolución, se dedican a administrar pequeñas reformas dentro del sistema. Esos cuadros, sostiene Lenin, se convierten en la base social del oportunismo. Y cuando llega la hora de la verdad, la guerra imperialista, el oportunismo se transforma en social-chauvinismo abierto, socialistas que justifican la matanza en nombre de la defensa nacional, que hablan de civilización contra barbarie, según les convenga a sus respectivas burguesías. Lo que en tiempos de paz era un reformismo moderado, en tiempos de guerra se revela como traición descarada al internacionalismo. Lenin no se queda en la denuncia. Señala también las ilusiones teóricas que alimentan ese oportunismo, especialmente la idea defendida por Karl Kautsky de un posible ultraimperialismo pacífico, una especie de cartel mundial de monopolios que eliminaría las guerras al coordinar la explotación global. Para Lenin, esa visión es puro wishful thinking burgués disfrazado de marxismo. El imperialismo no elimina la competencia, sino que la lleva a su forma más destructiva, la guerra entre potencias por el reparto y el reparto del mundo. La conclusión es dura pero clara. La escisión en el movimiento obrero no es una desgracia que haya que lamentar y tratar de evitar a toda costa. Es una necesidad histórica. El oportunismo ya no es una corriente desviada
que pueda corregirse con paciencia y persuasión, se ha convertido en un agente directo de la burguesía dentro del proletariado. Por tanto, los revolucionarios deben romper organizativamente con él, desenmascararlo ante las masas y descender a las capas más profundas y explotadas del proletariado, aquellas que no han sido corrompidas por las migajas imperialistas. Este texto, aunque breve, tiene una fuerza explosiva. Escrito en medio del mayor desastre que había vivido hasta entonces, la clase obrera europea no se limita a explicar por qué se produjo la traición. Señala el camino para superarla. Los bolcheviques rusos, que desde el primer día de la guerra mantuvieron una posición internacionalista intransigente, son para Lenin la prueba viva de que es posible resistir la presión chauvinista y preparar la revolución incluso en las condiciones más difíciles. Hoy, más de un siglo después, este ensayo conserva una vigencia inquietante. En un mundo donde unas pocas potencias siguen extrayendo superganancias de la explotación del sur global, donde sectores privilegiados de trabajadores en los países ricos defienden a menudo su nivel de vida a costa de los pueblos oprimidos, y donde las guerras imperialistas siguen estallando bajo nuevos pretextos, las preguntas que Lenin planteó en 1916 siguen exigiendo respuestas. ¿Hasta qué punto los beneficios que disfrutamos en los centros imperialistas provienen del saqueo periférico? ¿Qué capas de la clase trabajadora están dispuestas a romper con el sistema y cuáles prefieren defender sus privilegios nacionales? ¿Es posible reconstruir un movimiento obrero internacionalista en la era de la globalización neoliberal? Este resumen que ahora comenzaremos no pretende sustituir la lectura del texto original, sino acercarlo a quienes, por falta de tiempo o acceso, no han podido enfrentarse directamente a él. Seguiremos la estructura que el propio ensayo sugiere, dividiéndolo en 5 partes que corresponden a los grandes momentos de su argumentación. Nuestro objetivo es simple: hacer comprensible, sin traicionar ni una coma del contenido esencial, uno de los análisis más lúcidos que se han escrito sobre la relación entre economía, política y traición de clase en la era imperialista. Prepárate entonces a recorrer estas páginas que, aunque nacieron en el fragor de la Primera Guerra Mundial, siguen hablando con voz potente a nuestro presente. Porque mientras exista imperialismo, existirá también la necesidad de escindir el socialismo auténtico de sus imitaciones reformistas y chauvinistas. Y mientras exista esa necesidad, las palabras de Lenin seguirán siendo un arma afilada en manos de quienes aspiran a un mundo sin explotación ni opresión. Primera parte: la pregunta esencial y el contexto histórico. En el corazón de la Primera Guerra Mundial, cuando el continente europeo se desangraba en trincheras infestadas de barro y muerte, Vladimir Lenin, desde su exilio en Suiza, observaba con una mezcla de indignación y claridad analítica el colapso más espectacular que había sufrido el movimiento socialista internacional. Durante décadas, los partidos adheridos a la Segunda Internacional habían repetido como un mantra solemne que, en caso de guerra entre potencias capitalistas, los obreros no empuñarían las armas contra sus hermanos de clase, sino que transformarían la contienda imperialista en revolución social. Congresos enteros, resoluciones grandilocuentes, juramentos de solidaridad proletaria por encima de las fronteras nacionales. Y sin embargo, en agosto de 1914, cuando estalló el conflicto, la mayoría de aquellos partidos votaron a favor de los créditos de guerra, llamaron a defender la patria burguesa y justificaron la matanza con argumentos que parecían sacados directamente de los cuarteles generales de sus respectivas burguesías. Aquella traición masiva no fue un desliz momentáneo ni el fruto de una debilidad moral pasajera. Lenin se pregunta, con la precisión de quien busca la raíz de un mal profundo: ¿existe una conexión inevitable, una relación causal directa entre el imperialismo como nueva fase del capitalismo y el triunfo vergonzoso
del oportunismo en el movimiento obrero? El oportunismo que, en tiempos de paz, se manifestaba como un reformismo moderado, dispuesto a contentarse con mejoras parciales dentro del sistema, se había transformado, bajo la presión de la guerra, en socialchauvinismo abierto, socialistas que agitaban la bandera nacional, que hablaban de defender la civilización contra la barbarie según conviniera a sus gobiernos, que abandonaban sin pudor el internacionalismo proletario. Para responder a esta interrogante, Lenin retrocede medio siglo y recupera observaciones que Karl Marx y Friedrich Engels hicieron ya en la segunda mitad del siglo XIX, cuando Inglaterra era la potencia imperialista dominante por excelencia. En cartas y textos de la época, Marx y Engels notaron algo que resultaba inquietante. En la nación que ejercía un monopolio casi absoluto sobre los mercados coloniales y el comercio mundial, una minoría significativa de trabajadores disfrutaba de salarios notablemente superiores al promedio europeo. Aquellos obreros cualificados, beneficiarios indirectos del saqueo colonial británico, mostraban una menor disposición a la lucha revolucionaria. En lugar de encabezar la agitación por el derrocamiento del capitalismo, tendían a alinearse con las corrientes más moderadas, incluso liberales, del movimiento obrero. Engels en particular fue explícito. El monopolio inglés sobre las colonias permitía a la burguesía conceder ciertas concesiones a sectores del proletariado, creando una capa de trabajadores que vivían relativamente bien y que, por tanto, se volvían conservadores en sus aspiraciones políticas. No era toda la clase obrera, por supuesto. La gran mayoría seguía sufriendo explotación brutal en fábricas y minas. Pero esa minoría privilegiada, esa aristocracia obrera como la denominarían después, ejercía una influencia desproporcionada en sindicatos y organizaciones políticas. De ella salían muchos de los líderes que preferían negociar reformas con la burguesía antes que preparar la confrontación revolucionaria. Lo que Marx y Engels observaron como un fenómeno esencialmente británico, limitado a la potencia que entonces dominaba el mundo, se había generalizado a principios del siglo XX. El capitalismo había entrado en una nueva etapa, el imperialismo, caracterizado por la dominación de los monopolios y el reparto completo del planeta entre un puñado de grandes potencias. Ya no era solo Inglaterra la que extraía superganancias de la explotación colonial. Ahora lo hacían también Alemania, Francia, Estados Unidos, Rusia, Japón y otras naciones avanzadas. El mecanismo que antes operaba en un solo país se extendía a todos los centros imperialistas. En consecuencia, la posibilidad de sobornar a sectores del proletariado con migajas del botín colonial se volvía universal. Lenin subraya que esta relación no es casual ni secundaria. El oportunismo que triunfa en el movimiento obrero europeo no brota de errores teóricos aislados ni de la maldad personal de algunos líderes. Tiene una base material concreta en la estructura económica del imperialismo. Las superganancias que los monopolios obtienen de la explotación intensiva de colonias y países dependientes permiten a la burguesía de las potencias ricas conceder mejoras salariales y ciertas prebendas a una parte de su clase obrera. Esa parte, al ver amenazados sus privilegios relativos por la competencia interimperialista y la guerra, tiende a cerrar filas con su burguesía nacional. Así, lo que en el siglo XIX era un fenómeno localizado se convierte en el siglo XX en una tendencia general que afecta a todo el movimiento socialista de los países imperialistas avanzados. La traición de 1914 no sorprende a quien comprende esta evolución. Al contrario, resulta casi inevitable. Los partidos que durante años habían cultivado ilusiones reformistas, que habían permitido la proliferación de una burocracia sindical y parlamentaria beneficiaria de aquellas migajas, se encontraron sin defensas ideológicas cuando llegó el momento decisivo. Su internacionalismo de palabra se derrumbó ante la presión del chauvinismo nacional.
Lenin plantea, por tanto, que la pregunta no es solo histórica, sino profundamente práctica. Si el imperialismo genera necesariamente esta división de clase dentro del proletariado, si alimenta una capa que actúa como freno a la revolución, entonces los socialistas consecuentes deben reconocer que la lucha contra el oportunismo no puede ser tibia ni conciliadora. Deben comprender que la escisión en el movimiento obrero no es una tragedia que haya que evitar a toda costa, sino una necesidad histórica que hay que asumir con decisión. Con esta pregunta inicial y este contexto histórico, Lenin sienta las bases para todo su análisis posterior. No se conforma con lamentar la bancarrota de la Segunda Internacional. Busca explicar sus causas materiales profundas para extraer lecciones que permitan reconstruir un movimiento obrero verdaderamente revolucionario, capaz de resistir las sirenas del chauvinismo y de transformar las crisis imperialistas en oportunidades para el socialismo. Porque mientras el imperialismo siga generando privilegios para unos pocos a costa de la opresión de muchos, la lucha entre el internacionalismo proletario genuino y el oportunismo disfrazado de socialismo seguirá siendo el eje alrededor del cual gire la suerte de la emancipación humana. Segunda parte. La definición precisa del imperialismo. Una vez planteada la pregunta central sobre la conexión entre el imperialismo y la traición oportunista en el socialismo, Lenin avanza sin rodeos a definir con exactitud qué entiende por imperialismo. No se trata de una mera política agresiva de conquista, como podrían pensar algunos, ni de un simple deseo de expansión territorial que ha existido en todas las épocas históricas. Para Lenin, el imperialismo es una etapa específica y determinada del desarrollo capitalista, la fase en que el capitalismo libre competitivo del siglo XIX ha dado paso al capitalismo monopolista de principios del siglo XX. Lenin enumera 5 características fundamentales que, tomadas en conjunto, definen esta nueva etapa histórica del capitalismo. La primera es la concentración extrema de la producción y del capital, que ha alcanzado un grado tan elevado que ha creado monopolios que dominan por completo la vida económica. Ya no son las pequeñas empresas compitiendo libremente las que marcan el ritmo. Ahora son grandes trusts, cárteles y sindicatos patronales, los que fijan precios, reparten mercados y eliminan a los competidores más débiles. Un puñado de gigantes industriales controla ramas enteras de la economía, desde el acero hasta el petróleo, desde la electricidad hasta los ferrocarriles. La segunda característica es la fusión del capital bancario con el capital industrial, dando origen a una nueva forma de capital, el capital financiero, y con él a una oligarquía financiera que ejerce un poder descomunal. Los grandes bancos ya no se limitan a prestar dinero, invierten directamente en la industria, colocan a sus representantes en los consejos de administración de las empresas y, a su vez, los industriales participan en la dirección de los bancos. Surge así una red inextricable de intereses que domina la economía nacional y trasciende fronteras. El tercer rasgo es que la exportación de capital adquiere una importancia decisiva, muy superior a la exportación de mercancías que predominaba en la época anterior. Ya no basta con vender productos manufacturados a otros países. Ahora los capitalistas exportan capitales para invertirlos en el extranjero, construyendo fábricas, ferrocarriles y minas en regiones donde la mano de obra es más barata y las materias primas abundan. Este capital exportado genera ganancias mucho mayores que el comercio ordinario, porque explota directamente a trabajadores con salarios miserables y recursos naturales a bajo costo. La cuarta característica es la formación de asociaciones internacionales de monopolios capitalistas que se reparten el mundo entre sí. Los grandes trusts ya no compiten solo dentro de sus países, llegan a acuerdos para dividir mercados, fijar cuotas de producción y evitar guerras de precios que perjudiquen sus ganancias. Cárteles internacionales del acero, del petróleo o de los productos químicos establecen zonas de influencia donde cada uno reina sin competencia
como si el planeta fuera un pastel que se cortan con cuchillo. Finalmente, la quinta característica es el completamiento del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más grandes. A principios del siglo XX ya no quedan territorios vírgenes por colonizar en el sentido clásico. Todo el globo ha sido dividido. África repartida en conferencias como la de Berlín, Asia sometida a esferas de influencia, Oceanía y el Pacífico bajo banderas europeas o norteamericanas. Las grandes potencias, Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Japón, han terminado de trazarse sus imperios coloniales. Lo que viene después no es más colonización, sino la lucha por el reparto de lo ya repartido. Lenin insiste en que sólo cuando estos 5 rasgos aparecen simultáneamente podemos hablar propiamente de imperialismo. No es una política que unos gobiernos eligen y otros rechazan. Es una etapa objetiva del desarrollo capitalista que transforma toda la estructura económica y con ella las relaciones políticas y sociales. Los monopolios sustituyen a la libre competencia, pero no eliminan la anarquía de la producción capitalista. La agravan y la llevan a escala mundial. Las crisis económicas siguen existiendo, pero ahora son más profundas y destructivas. La competencia entre monopolios gigantes no desaparece. Se vuelve más feroz, aunque se disfrace de acuerdos temporales. Este nuevo estadio del capitalismo es, al mismo tiempo, parasitario y agonizante. Parasitario porque vive cada vez más de la renta que extrae de sus inversiones en el extranjero, de la explotación de pueblos enteros que no participan en el progreso técnico de los centros imperialistas. Agonizante porque los monopolios frenan el desarrollo de las fuerzas productivas, mantienen precios artificialmente altos, retienen inventos que podrían reducir costos si amenazaran sus ganancias y convierten a sectores enteros de la burguesía en rentistas que viven de cupones en lugar de producir. Sin embargo, este capitalismo en decadencia no cae por sí solo. Al contrario, posee una vitalidad extraordinaria para defenderse. Genera superganancias colosales gracias a su posición monopolista y a la explotación intensiva de las colonias y países dependientes. Unas pocas naciones, apenas 6 o 7, concentran en sus manos la inmensa mayoría de estas riquezas, mientras cientos de millones de personas en Asia, África y América Latina viven en la miseria más absoluta. Esas superganancias no se quedan solo en los bolsillos de los magnates. Una parte se filtra hacia abajo, permitiendo a la burguesía imperialista conceder ciertas mejoras a sectores de su propio proletariado. Aquí está el puente que Lenin tiende hacia la escisión del socialismo. El imperialismo no solo transforma la economía mundial, transforma también la estructura interna de la clase obrera en los países dominantes. Crea las condiciones materiales para que una minoría de trabajadores viva mejor que la gran masa, recibiendo salarios más altos, mayor estabilidad laboral y acceso a beneficios que los obreros de las colonias ni siquiera pueden imaginar. Esa minoría, beneficiaria indirecta del saqueo imperialista, se convierte en la base social sobre la que se asienta el oportunismo político. Lenin subraya que el imperialismo marca el paso del capitalismo progresivo del siglo XIX, que desarrollaba rápidamente las fuerzas productivas y extendía la industrialización, al capitalismo reaccionario del siglo XX, que frena ese desarrollo en beneficio de los monopolios y necesita la opresión colonial para mantener sus tasas de ganancia. Es un sistema que prepara objetivamente las condiciones para la revolución socialista, porque multiplica las contradicciones hasta hacerlas insoportables. Entre un puñado de potencias ricas y la inmensa mayoría de pueblos oprimidos, entre los monopolios y las masas explotadas, entre las fuerzas productivas que tienden a socializarse y las relaciones de producción que siguen siendo privadas. Al definir así el imperialismo con precisión científica, Lenin desmonta las interpretaciones superficiales que lo reducían a una simple política exterior agresiva que podía corregirse con buenas intenciones.
muestra que es una necesidad estructural del capitalismo, en su fase senil, una etapa que no puede superarse con reformas, sino solo mediante la transformación revolucionaria de la sociedad. Solo comprendiendo esta definición rigurosa, se puede entender por qué el oportunismo triunfó temporalmente en el movimiento obrero europeo, y sobre todo, cómo combatir ese oportunismo para preparar el camino hacia el socialismo verdadero. Tercera parte. Las superganancias y la aristocracia obrera. Con el imperialismo claramente definido como la etapa monopolista del capitalismo, Lenin profundiza en uno de sus efectos más decisivos: la generación de superganancias que fluyen de la explotación intensificada en colonias y países dependientes. Estas no son ganancias ordinarias, como las que se obtenían en la era de la libre competencia, sino beneficios extraordinarios, desproporcionados, que surgen precisamente del dominio monopólico y del control sobre vastos territorios donde los costos de producción son mínimos y la opresión máxima. Un puñado de potencias, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, entre las principales, han acumulado riquezas inmensas al extraer recursos naturales a precios irrisorios, emplear mano de obra casi esclava y vender productos manufacturados con márgenes exorbitantes. Mientras en los centros imperialistas, la burguesía disfruta de un lujo ostentoso, cientos de millones de personas en África, Asia y América Latina viven en la pobreza más extrema, privados de cualquier desarrollo industrial propio. El mundo se divide en opresores y oprimidos a escala planetaria. Unas pocas naciones ricas parasitan al resto, manteniendo su prosperidad sobre la base de un saqueo sistemático. Lo crucial, para Lenin, es que una fracción de estas superganancias no se queda exclusivamente en los bolsillos de los grandes capitalistas. Parte de ellas se filtra hacia abajo, permitiendo a la burguesía imperialista conceder ciertas concesiones a sectores específicos de su propio proletariado. Así nace lo que se conoce como la aristocracia obrera, una capa privilegiada de trabajadores, generalmente cualificados, que reciben salarios notablemente superiores, mayor estabilidad laboral y acceso a beneficios que la gran masa de explotados ni siquiera sueña. Estos obreros mejor pagados, técnicos especializados, supervisores en fábricas modernas, empleados en industrias clave, viven en condiciones que los distinguen claramente de las capas inferiores del proletariado, aquellas sumidas en la precariedad absoluta o en el desempleo crónico. Sus ingresos les permiten un nivel de vida más cómodo, mejor alimentación, vivienda decente, incluso algún ahorro. En comparación con los millones que malviven en las colonias, extrayendo materias primas por miserias, estos trabajadores parecen afortunados. Y esa fortuna relativa no es casual. Es el resultado directo del botín imperialista que la burguesía distribuye estratégicamente para comprar lealtad. Lenin explica que esta aristocracia obrera no abarca a toda la clase trabajadora, ni siquiera a su mayoría. Es una minoría, pero una minoría influyente. De ella provienen muchos de los cuadros que ocupan posiciones en los sindicatos, las cooperativas y los partidos socialistas. Son los que negocian convenios colectivos, administran cajas de ayuda mutua o aspiran a escaños parlamentarios. Al beneficiarse de las migajas del imperialismo, tienden a ver el sistema con ojos menos críticos. Su interés inmediato no es derrocar el capitalismo, sino preservarlo con reformas que aseguren sus ventajas. Este fenómeno no es nuevo en absoluto. Ya Marx y Engels lo habían detectado en la Inglaterra victoriana, cuando el monopolio colonial británico permitía salarios más altos para una porción de obreros, fomentando corrientes reformistas que se alejaban de la perspectiva revolucionaria. Lo que cambió con el imperialismo generalizado es la escala. Ahora todas las grandes potencias practican esta estrategia. Cada una extrae superganancias de sus dominios y las utiliza para estabilizar su frente interno, creando capas obreras que actúan como amortiguador contra la agitación social.
La consecuencia política es devastadora para el movimiento socialista. Estos sectores privilegiados se convierten en la base social del oportunismo. Prefieren la colaboración con la burguesía a la confrontación abierta. Defienden mejoras parciales, jornadas más cortas, seguros sociales, aumentos salariales, pero siempre dentro de los límites del sistema capitalista. Cuando surge una crisis como la guerra, su posición relativa los inclina a apoyar a su burguesía nacional, temiendo que una derrota imperialista ponga en peligro sus conquistas materiales. Lenin subraya que esta división dentro del proletariado no es moral ni psicológica en primer lugar, es material, económica. Las superganancias imperialistas crean intereses objetivos divergentes entre la aristocracia obrera y las masas profundas, aquellas que no reciben ninguna prebenda y sufren la explotación más brutal. Mientras unos ven en el mantenimiento del imperio una garantía de su bienestar, las otras solo experimentan opresión sin compensación. Esta realidad explica por qué el oportunismo pudo arraigar tan profundamente en los partidos socialistas europeos. Los líderes surgidos de esa capa privilegiada, o que aspiraban a integrarse en ella, propagaban ideas que conciliaban con el orden existente. Pacifismo burgués, defensa de la democracia formal, ilusiones en reformas graduales. Su influencia en las organizaciones obreras era desproporcionada, porque controlaban aparatos sindicales y parlamentarios financiados, en parte, por aquellas mismas superganancias filtradas. De esta forma, el imperialismo no solo transforma la economía mundial, modifica la composición interna de la clase obrera en los países dominantes, generando una fractura que debilita su unidad revolucionaria. La aristocracia obrera actúa como un puente que conecta al proletariado con la burguesía, transmitiendo influencias ideológicas conservadoras y frenando el impulso hacia el socialismo. Solo comprendiendo esta dinámica material se puede explicar cómo el internacionalismo proletario, tan proclamado en congresos, se evaporó ante la primera gran prueba de la guerra. Lenin prepara así el terreno para analizar cómo esta base económica sustenta la escisión en el socialismo, porque mientras existan superganancias que permitan sobornar a una minoría, habrá quienes defiendan el sistema que las produce. La tarea de los revolucionarios será entonces clara: romper con esa capa oportunista, apelar directamente a las masas no corrompidas y transformar las contradicciones imperialistas en fuerza para la emancipación total. Cuarta parte: la raíz económica de la escisión y la crítica al oportunismo. Con las superganancias imperialistas y la aristocracia obrera como base material explicada, Lenin llega al núcleo de su argumento: la raíz económica profunda que provoca la escisión en el movimiento socialista. Esa capa privilegiada de trabajadores no permanece aislada. Se convierte en el sostén social de una corriente política específica dentro del proletariado: el oportunismo. De ella emergen líderes que ocupan puestos estables y bien remunerados en sindicatos, cooperativas, mutualidades y, sobre todo, en el aparato parlamentario. Estos dirigentes no surgen por casualidad. Su posición cómoda depende de las migajas que el imperialismo distribuye, lo que los inclina a defender el sistema en lugar de combatirlo. El oportunismo se manifiesta como una tendencia a priorizar reformas inmediatas y parciales por encima de la lucha revolucionaria. En tiempos de paz relativa, estos líderes negocian mejoras salariales, leyes sociales o seguros obreros, siempre dentro del marco capitalista. Propagandizan ideas que diluyen el marxismo: colaboración de clases en lugar de lucha irreconciliable, fe en la democracia burguesa como camino gradual al socialismo, rechazo a la violencia revolucionaria en favor de métodos pacíficos y legales. Así, actúan como transmisores de la influencia burguesa dentro del movimiento obrero, suavizando contradicciones y frenando el avance hacia la conciencia de clase plena. Cuando estalla la guerra imperialista
Este oportunismo revela su verdadera naturaleza y se transforma en socialchauvinismo descarado. Los mismos que predicaban reformas moderadas, ahora justifican la defensa de la patria imperialista, votan créditos bélicos y llaman a los obreros a morir por intereses ajenos. Argumentan que su nación defiende la civilización o la democracia contra un enemigo supuestamente más bárbaro, repitiendo consignas que benefician directamente a su burguesía. Esta traición no sorprende a Lenin. Es la consecuencia lógica de su dependencia material de las superganancias coloniales. Al temer que una derrota militar ponga en riesgo sus privilegios, cierran filas con el Estado capitalista. Lenin dirige una crítica implacable a uno de los teóricos más influyentes del oportunismo, Karl Kautsky. Este, considerado en su momento el guardián de la ortodoxia marxista, propone la idea de un posible ultraimperialismo, una fase futura en que los monopolios internacionales, en lugar de competir ferozmente, colaboren pacíficamente en un gran cartel mundial que explotaría el planeta de manera coordinada y estabilizada. Según Kautsky, esto eliminaría las guerras interimperialistas y abriría un período de paz relativa bajo el dominio capitalista, permitiendo avances socialistas graduales, sin revoluciones violentas. Para Lenin, esta visión es una ilusión peligrosa que separa mecánicamente la economía del imperialismo de su política inevitable. El monopolio no suprime la competencia, la eleva a un nivel más destructivo. Los cárteles temporales no eliminan las rivalidades por mercados, fuentes de materias primas o esferas de inversión. Solo las disfrazan hasta que estallan en conflictos armados. Imaginar un ultraimperialismo pacífico es ignorar que el imperialismo es, por esencia, parasitario y decadente. Vive de rentas coloniales, frena el desarrollo productivo en beneficio de ganancias monopolistas y genera contradicciones cada vez más explosivas entre potencias rivales. Kautsky comete un error grave al presentar el imperialismo como una mera política preferida por ciertos sectores burgueses, banqueros o industriales pesados, que podría sustituirse por otra más benigna. En realidad, es una etapa necesaria del capitalismo monopolista, inseparable de la opresión colonial y la exportación de capitales. Su decadencia no significa colapso automático, sino un agravamiento de todas las contradicciones que preparan el terreno para la era de las revoluciones sociales. Solo la acción consciente del proletariado puede resolverlas, no ilusiones en una armonía monopolista imposible. Esta crítica a Kautsky ilustra el divorcio entre el centro teórico oportunista y el marxismo revolucionario. Mientras los oportunistas buscan acomodarse al imperialismo, suavizando sus aristas con reformas o sueños pacifistas, los marxistas genuinos reconocen que este sistema agonizante acelera la madurez para el socialismo, pero solo mediante la ruptura radical. El oportunismo no es una desviación corregible con debates internos. Se ha convertido en un instrumento directo de la burguesía para desarmar ideológicamente al proletariado. La raíz económica de la escisión radica precisamente aquí. Las superganancias permiten sobornar no solo a una minoría obrera, sino a toda una burocracia política que vive de administrar el movimiento obrero sin cuestionar el orden imperialista. Esta capa defiende intereses nacionales burgueses disfrazados de socialismo, traicionando el internacionalismo en momentos decisivos. Por eso, la división no es accidental ni lamentable. Es el reflejo de intereses de clase antagónicos dentro del propio proletariado de los países dominantes. Lenin prepara así el terreno para su conclusión práctica. Combatir el oportunismo no basta con palabras. Requiere una ruptura organizativa profunda. Solo separando al socialismo revolucionario de sus imitaciones reformistas se podrá apelar a las masas verdaderamente explotadas, aquellas ajenas a las prebendas imperialistas, y convertir las crisis bélicas en catalizador para la transformación social. El imperialismo genera las condiciones objetivas para el socialismo,
pero también los obstáculos subjetivos en forma de traición oportunista. Vencer estos últimos es tarea indispensable para avanzar hacia la victoria proletaria. Quinta parte. La necesidad histórica de la ruptura y las tareas prácticas. La escisión en el movimiento socialista no representa una desgracia accidental que los marxistas deban lamentar con resignación, ni un error que pueda subsanarse con paciencia y compromisos interminables. Para Lenin, se trata de una necesidad histórica ineludible, nacida directamente de las contradicciones materiales que el imperialismo ha introducido en la clase obrera de los países avanzados. Mientras una minoría privilegiada, sostenida por las superganancias coloniales, defiende intereses que la atan al orden burgués, las masas profundas, aquellas que no reciben prebendas y sufren la explotación más cruda, conservan intacta su capacidad revolucionaria. Intentar unir artificialmente estas capas antagónicas solo perpetuaría la parálisis y abriría la puerta a nuevas traiciones. Los revolucionarios consecuentes deben asumir esta ruptura con decisión y claridad. No basta con criticar verbalmente al oportunismo desde dentro de organizaciones contaminadas. Hay que romper organizativamente, crear estructuras independientes que rechacen toda conciliación con el socialchauvinismo. Solo así se preserva la pureza del internacionalismo proletario y se evita que las masas sean arrastradas una y otra vez por líderes que en el momento crítico eligen la patria imperialista antes que la solidaridad de clase. Lenin insiste en que la tarea principal consiste en descender a las capas más bajas y oprimidas del proletariado, aquellas que los sindicatos tradicionales y los partidos oportunistas apenas tocan. Los obreros no cualificados, los jornaleros, las mujeres trabajadoras, los desempleados crónicos, los millones en las colonias y semicolonias. Ahí reside la verdadera fuerza transformadora. Estos sectores no han sido corrompidos por las migajas del botín imperialista. Su experiencia diaria es la de una opresión sin compensaciones. Educarlos políticamente, organizarlos desde abajo, explicarles pacientemente cómo sus sufrimientos están conectados con el saqueo global que enriquece a unas pocas potencias. Esa es la labor esencial. Desenmascarar ante ellos a los líderes oportunistas resulta indispensable. Hay que mostrar, con hechos concretos, cómo esos dirigentes que hablan de socialismo, en tiempos de paz, se convierten en defensores del imperialismo cuando estalla la guerra. Sus discursos sobre la defensa nacional no protegen a los trabajadores, sino los privilegios de la burguesía y, de paso, los puestos cómodos de una burocracia que vive de administrar la miseria ajena. Solo exponiendo esta traición sin piedad se despierta la conciencia de clase genuina y se prepara al proletariado para convertir las crisis imperialistas, guerras, depresiones económicas, rivalidades entre potencias, en oportunidades revolucionarias. La Guerra Mundial de 1914 a 1918 ofrece la prueba más contundente. Mientras la mayoría de los partidos socialistas europeos se hundían en el chauvinismo, los bolcheviques rusos mantuvieron una línea internacionalista intransigente desde el primer día. Rechazaron los créditos de guerra, llamaron a transformar la contienda imperialista en guerra civil contra las clases dominantes, y trabajaron pacientemente para que las masas rusas comprendieran que su enemigo no estaba en las trincheras alemanas, sino en los palacios de Petrogrado. Esta posición no era fruto de una moral superior aislada, sino de una comprensión profunda de las causas materiales que habían corrompido a la Segunda Internacional. Los bolcheviques demostraron que es posible resistir la oleada chauvinista incluso en un país atrasado y bajo una autocracia feroz. Rompieron decididamente con los mencheviques y los socialistas revolucionarios que coqueteaban con la defensa nacional, creando un partido de nuevo tipo, disciplinado, ligado a las masas profundas y dispuesto a aprovechar cada crisis para avanzar hacia la toma del poder. Su ejemplo
ilumina el camino que deben seguir los marxistas en todos los países imperialistas. No mendigar unidad con traidores, sino construir organizaciones revolucionarias que eduquen y movilicen a quienes nada tienen que perder, salvo sus cadenas. Lenin concluye que la línea marxista auténtica exige preparar esta ruptura conscientemente, utilizar las experiencias dolorosas de la guerra para vacunar al proletariado contra las ilusiones reformistas y reconstruir un movimiento obrero internacionalista sobre bases sólidas. El imperialismo, con su decadencia parasitaria, ha creado las condiciones objetivas para la revolución socialista mundial, pero solo una vanguardia que haya cortado todo lazo con el oportunismo podrá guiar a las masas hacia la victoria. Así, este ensayo no es solo un diagnóstico implacable de la bancarrota de la vieja internacional, es una guía práctica para el renacimiento del socialismo revolucionario. Mientras exista imperialismo, existirá la tentación de sobornar a sectores del proletariado y de desviar la lucha hacia callejones reformistas. Solo asumiendo la necesidad histórica de la escisión, solo apelando a las masas no corrompidas y educándolas para la acción decisiva, se podrá transformar el mundo de opresión en uno de verdadera libertad. La experiencia bolchevique lo probó en la práctica. Romper con los oportunistas no debilita al movimiento obrero, lo fortalece y lo prepara para cumplir su misión histórica. En las páginas de este ensayo, escrito en medio del horror de la Primera Guerra Mundial, Vladimir Lenin no solo diagnostica la traición que derrumbó a la Segunda Internacional, sino que ofrece una brújula precisa para quienes aspiran a un socialismo genuino. El imperialismo, como fase monopolista y decadente del capitalismo, genera superganancias que permiten sobornar a una minoría obrera y sostener una burocracia oportunista dispuesta a defender el orden existente. Esa es la raíz material de la escisión, no una desgracia evitable, sino una división inevitable entre quienes se benefician indirectamente del saqueo global y quienes solo conocen la opresión sin compensaciones. La conclusión de Lenin es clara y contundente. Los marxistas revolucionarios deben asumir esa ruptura sin vacilaciones, romper organizativamente con el oportunismo, desenmascararlo ante las masas, descender a las capas más profundas del proletariado y educarlas en el internacionalismo proletario auténtico. Solo así las crisis imperialistas, guerras devastadoras, rivalidades feroces entre potencias, podrán transformarse en oportunidades para avanzar hacia el socialismo. Los bolcheviques, manteniendo una línea intransigente incluso en las condiciones más adversas, demostraron que es posible resistir la presión chauvinista y preparar el terreno para la victoria. Este texto, breve pero cargado de fuerza analítica, sigue hablando con vigor a nuestro tiempo. En un mundo donde unas pocas naciones y corporaciones concentran riquezas inmensas, mientras amplias regiones permanecen en la pobreza estructural, donde sectores privilegiados defienden su bienestar a costa de pueblos enteros, las preguntas que Lenin planteó hace más de un siglo conservan toda su urgencia. ¿De dónde provienen realmente los beneficios que disfrutamos en los centros de poder? ¿Qué capas de la clase trabajadora están dispuestas a cuestionar el sistema que las alimenta con migajas? ¿Podemos reconstruir un movimiento internacionalista capaz de unir a los oprimidos del mundo entero? La respuesta no está en lamentar divisiones, ni en buscar reconciliaciones imposibles con quienes han elegido el camino de la colaboración con el imperialismo. Está en retomar el camino trazado por los revolucionarios consecuentes, explicar pacientemente las causas materiales de la traición, organizar a quienes nada tienen que perder, salvo sus cadenas, y transformar cada crisis en un paso adelante hacia la emancipación verdadera. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las obras más lúcidas de Vladimir Lenin. Si este resumen te ha sido útil, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tus comentarios. ¿Qué te pareció el análisis de Lenin? ¿Crees que sus ideas siguen vigentes hoy?
Nos ayuda mucho tu interacción para seguir trayendo más resúmenes de libros que iluminan el camino hacia un mundo más justo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.